Segunda de Pedro 1. Dice así la palabra en el 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, y a Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bueno, vemos primeramente la introducción acá, la salutación o el saludo a los que van dirigidos, en este caso hermanos en la fe, como dice acá, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, y dice, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice, gracias y paz sean multiplicadas. Entonces, acá siempre el del deseo, ¿no? Como también lo expresa Pablo, dice, gracia y paz sean multiplicados. Sabemos que mediante la gracia, o mediante el poder de Dios, esa gracia sabemos que es el regalo, siempre van a ser multiplicadas también la paz, pero se tiene que multiplicar en este caso la gracia, dice. Y en el conocimiento, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mediante el conocimiento va a ser todo multiplicado, como lo dice acá, y este es el deseo o el saludo de Pedro, ¿no? Con esta carta que va dirigida a los hermanos en la fe que han alcanzado el conocimiento del camino. Dice en el 1.3 que lo que vamos a desarrollar y lo que me interesa desarrollar, 1, 3 y 4 vamos a desarrollar hoy. Dice así la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, como dice la palabra, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Yo le voy a dar otra versión para que podamos entender, porque es bueno entender esto de lo que está hablando, como dice acá en el versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, o sea, por el poder de Dios, mediante el verdadero conocimiento que nos llamó, dice, por su gloria y excelencia, de aquel que nos llamó. Entonces, mediante el conocimiento, yo entiendo acá que ese conocimiento habla de primeramente tener como Salvador a Jesucristo. Entonces, conocemos ya no por figura, sino por el poder de Dios, la esencia. Participamos de su naturaleza divina. A ver, dice así la palabra también, por medio de las cuales recibimos preciosas y grandísimas promesas. ¿Y la promesa qué es? La promesa de salvación, de liberación, de ser hijos suyos, de participar de su naturaleza divina, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, y como dice acá, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo. Entonces, mediante, vamos a decirlo así para nosotros, mediante la humillación, mediante el juzgarnos del pecado, mediante el pedir perdón, entonces llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. La versión actual dice esto: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por eso, mediante el conocimiento de aquel, dice la palabra. O sea, por medio de Él, dice acá el versículo, por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Esta es la versión moderna, ¿no? En el 4 dice, además nos ha dado las cosas importantes, o sea, preciosas y grandísimas promesas, que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios,
y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Vemos acá la palabra, ya está un poquito más clara. La versión judía dice esto, escuchen: el poder de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la santificación. Esa es la vida y la piedad, como dice en el versículo 4, o mejor dicho, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder. O sea, que el poder de Dios, acá dice en esta versión, nos ha dado todo lo que necesitamos para obtener vida, la salvación, y la santificación, o sea, el perdón de pecados, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y su poder. O sea, ¿conocer qué es? Conocer es palpar, es vivir, es experimentar. O también lo podemos llevar, o reconocer a Jesús. Porque, a ver, también es verdad que entre judíos antes lo conocían como el poder de Dios. Por sombra y figura, dice Colosenses, ¿no? Dice también Hebreo, que dice, es figura. Pero ahora, ¿a dónde estamos? En el cara a cara, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces experimentamos el poder de Dios a través de su perdón. Entonces nos dio todo. Y en ese nos dio todo implica el sacrificio de su Hijo. ¿Para qué? Para que podamos experimentar esa vida de liberación, esa salvación. Hasta en ese momento solamente era figura, solamente eran ritos, solamente eran mandatos, cumplimientos. Pero en este sentido ahora palpamos el poder de Dios, le está diciendo Pedro a lo que les escribe. Vemos acá la palabra como dice, estamos palpando, ya no es una sombra, una figura, no estamos cumpliendo por obligación, sino que estamos viviendo la santidad misma. Antes era natural, pero ahora es espiritual porque palpamos el poder de Dios, sentimos la santidad en nuestro pensamiento, en nuestra alma, en nuestra liberación. A ver, así que Dios nos ha entregado sus preciosas promesas, dice, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción, o sea, primeramente que hay un arrepentimiento para perdón de pecados, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de su naturaleza divina, o sea, participante de la promesa. Dice acá en el 4, la versión que ustedes tienen, por medio de las cuales recibimos las promesas, para que por ello llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, somos como Dios. La naturaleza, su esencia, nos dan cosas importantes, valiosas, magníficas promesas, escapando primeramente de la corrupción de este mundo, lleguemos a tener parte. Entonces, cuando hay arrepentimiento, participamos de su naturaleza divina. A ver, versículo 3, vamos al versículo de apoyo. Versículo 3, lo leo nuevamente porque a veces es complicado entenderlo. ¿Por qué es complicado? Porque parece que se pusieron de acuerdo para escribir un castellano, bueno, que es inentendible para los tiempos que corren hoy. Entonces nos tenemos que acostumbrar y tenemos que buscar versiones que nos clarifiquen, o tenemos que buscar el conocimiento, la revelación del Señor para que podamos entender, porque están acomodados de tal forma que ya no se usa, cayó en desuso esa forma de expresarse en el castellano. Y dice así la palabra, 17.3, ¿no? 17.3, Juan, usted busque, y lo vuelvo a repetir al versículo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el poder de Dios, mediante el verdadero conocimiento que aquel nos llamó por su gloria, dice, y excelencia. Bueno, a ver, 17.1 de Juan al 3. Dice así la palabra, estas cosas habló Jesús, esto antes de la crucifixión. Dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos acá la palabra. Y el 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, que experimente tu poder, tu divino poder, tu naturaleza, ser participante de tu naturaleza. El único y verdadero Dios, dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Entonces, cuando conocemos a Jesús,
como Salvador, entonces ¿qué pasa? Obtenemos la vida eterna, la salvación. ¿Qué es esa vida eterna? ¿No es ser participante de su naturaleza divina? ¿No es sentir la paz? ¿No es sentir el gozo? ¿No es sentir el descanso? Entonces esto está hablando, y dice acá la palabra, en 2 de Tesalonicenses 2:14. Esto solamente se conoce mediante Jesucristo, ya no mediante la ley, no mediante figuras, sino que ahora experimentamos a través de aceptarlo como Salvador. En el sentido de aceptarlo como Salvador, en ese tiempo era el Salvador, y ellos tenían afianzada, los judíos, en la ley, tenía afianzada su fe. Entonces le dice, no, eso es sombra y figura. Ahora yo soy el verdadero Hijo de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dice. Entonces por eso le está hablando de esa fe personificada en Jesucristo. Téngame fe, yo le vengo a traer la salvación, la liberación. Yo soy lo que prometió Dios de tiempos eternos, ese sacrificio de su Hijo que nos prometió para qué, para ser libertados. Y dice así la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:13 al 15 y el 14 más exactamente ese. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice, respecto a vosotros, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces Dios nos escogió para salvación, o los escogió para salvación en este caso, mediante la santificación del Espíritu, la limpieza del Espíritu, y la fe en la verdad. Primeramente humillación, y después, como dice, y la fe en la verdad. ¿Y la fe en la verdad quién es? Jesucristo. Ya no es la figura. Y dice, a los cuales os llamó mediante el Evangelio. El Evangelio, ¿qué es? Buenas y nuevas, que hasta ese momento no habían escuchado. Entonces Él se presentaba como Salvador. Entonces, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para alcanzar la gloria. Entonces, esa gloria es la salvación, es la liberación. Y como dice así la palabra. Así que, hermano, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Por qué lo dice esto Pablo? ¿Y a qué nos referimos con esa doctrina? ¿No dice él acaso, yo predico a Jesucristo y este crucificado? Justamente viene a predicar el sacrificio de Cristo, que es lo que nos va a libertar del pecado, porque ahí derramó poder. Entonces tenemos que tener confianza a Jesucristo, ya no en la ley. Ya tenemos la realidad, y como dice el versículo 4, volviendo al versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado promesas, vamos a resumirlo hoy, promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, tenemos la promesa de la salvación, eso está diciendo. Participante de la naturaleza. Entonces, Él nos prometió, y nos prometió la redención, nos prometió un Salvador. Entonces, participamos mediante la fe en Jesucristo de la naturaleza divina o la salvación. Fe, gozo, paz, alegría. Entonces, esto está diciendo. A ver, dice así con respecto al versículo 4. Efesios 4:24. Efesios 4:24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, dice. 4:23. Renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad, dice, de la verdad o en verdad. Vemos acá la palabra renovados, dice, y vestido del nuevo hombre. Eso es ser participante de la naturaleza divina. Vemos acá la palabra y vuelvo a leer otra vez para que nos quede bien claro. A ver, voy a leer otra versión. Así que Dios nos ha entregado promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción, lleguen a tener la naturaleza divina, la corrupción de este mundo. Entonces, está hablando acá primeramente despojado del viejo hombre, dice en el 22,
Y después dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, hagan nuevos sus pensamientos, dice. Renovados, o sea, humíllense de esa incredulidad, le está diciendo. De otra forma, a ver, y vestido de nuevo hombre, entonces, vestido de nuevo hombre. Entonces, ese nuevo hombre, creado según Dios, o por Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, vemos acá la palabra, naturaleza divina, y como dice acá la palabra, Dios lo creó por su justicia y la santidad mediante la verdad. Entonces, de la verdad. ¿Y la verdad qué es? El sacrificio de Cristo. Y en este sentido vemos acá la palabra que nos está hablando de pensamientos nuevos. Entonces, que domine esa naturaleza, que nos dé esa fe, que nos dé ese descanso. Porque si no hay eso, hermano, hay turbación de espíritu. Esa es la realidad. Entonces, por eso mismo, uno se tiene que despojar del viejo hombre y se tiene que vestir de la nueva naturaleza. Y como dice acá la palabra, Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. A ver, lo que me gusta en particular de esta entrada de la salutación es que si bien siempre se apunta al pecado, pero acá se está participando de la promesa también. Entonces, a ver, si a vos, lo voy a poner así, ¿no? Porque una cosa no va sin la otra. Si a vos simplemente te exigen, por ejemplo, estás trabajando y te exigen y nunca tenés paga, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de que vos te humilles y nunca tengas liberación o salvación? No hay ninguna. Entonces, eso simplemente trae fatiga, cansancio y abandono, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo ver por la palabra que hay un equilibrio, que te exige la santidad, el despojo de pecado, el despojo de tu incredulidad, el despojo de tu vieja naturaleza, pero también tenés promesa de lo que vas a recibir. Y en ese sentido yo siempre hablo de equilibrio de las cosas. Siempre en los mensajes de Dios tiene que haber una entrada y la salida. La entrada es apuntar al pecado, la incredulidad en sí que tenemos, esa vieja naturaleza que nos tortura, que nos atrapa, que nos hace sufrir, que nos trae desaliento, que nos trae agotamiento, que nos trae fatiga, que nos trae abandono, que nos trae pereza, que nos trae desaliento, que nos trae raíz de amargura. Y por el otro lado, vemos acá la palabra, ustedes despójense de eso, dice, pidan perdón de eso y van a tener esta liberación. Y la liberación, ya cuando uno lo siente, es lo bueno, ¿no? Porque es verdad, como decía siempre mi mamá, uno tiene que apuntar al pecado, pero también tengo que mostrar la otra parte, ¿a dónde van a llegar? Porque si simplemente yo te exijo, y en tu cabeza no hay un versículo del premio de Dios, de la recompensa de Dios, entonces, a ver, ¿fe a qué vamos a tener? Porque nosotros tenemos fe a la palabra que nos liberte, a que nos perdone el pecado. Entonces yo voy dejando una cosa atrás para obtener otra cosa a lo que está adelante. Ustedes fíjense en la figura de los judíos. Antes lo enseñaba yo. Cuando los judíos salieron de Egipto, dijo el Señor, dejen Egipto, dice, y vayan a tierra que yo les mostraré. Entonces vemos acá la palabra que en ese sentido le dicen, dejen, abandonen, pero también tenés otra cosa, porque no es dejen, abandonen la comodidad, la comida, los puerros, la abundancia de la cebolla, como ellos decían, la carne, la olla de Egipto, la seguridad, vayan al desierto y no van a obtener nada. No, le dice, van a tener. Entonces, en ese sentido, el Señor también da una salida, una promesa de que van a tener. Es lo mismo, más o menos, a grandes rasgos, o la diferencia. Por ejemplo, que a usted le diga, humíllense, pidan perdón. Y después le digo, sobre eso, le digo, van a recibir la bendición de Dios
por ejemplo, en el sentido, tal vez digo, uno no tenga hogar y van a obtener la casa. Esto va a ser el premio. Entonces ustedes se van a humillar y van a ir confiados, pero no le voy a decir, humíllense que no van a recibir nunca nada. Entonces eso provoca desaliento y en sí tenemos esa promesa. Tenemos esa promesa de liberación y la promesa, primeramente tenemos que entender, era el sacrificio de Cristo, donde íbamos a tener el perdón de pecados. Siempre el Señor quiere perdonar y en todos sus milagros, ustedes fíjense y mediten en esto, que el Señor le mostraba su enfermedad y los enfermos acudían para ser sanos, pero Él que le mostraba la liberación y así también Dios con nosotros. En ese sentido, nos apunta al pecado, nuestra enfermedad, pero también da la liberación, el despojo. Y dice así la palabra en Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Y por medio de Él, dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, dice, un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar la muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? La ley. Dice, los que han sido llamados reciban la promesa de la vida eterna. Dice, Él es el mediador, el intercesor, el que va a mediar, el que va a poner ese camino. Y dice, para que habiendo tenido lugar primeramente la muerte o el pecado, para la redención de transgresiones que se cometieron bajo la ley, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y esa es nuestra salvación, esa es nuestra liberación, como lo dice acá en Pedro. Entonces, las promesas para participar de su naturaleza divina. Y como dice acá la palabra, ahora, ¿por qué digo naturaleza divina? Escuchen, mediten un poco cuando van a leer la palabra. Herencia eterna. Estamos hablando de la naturaleza divina. Herencia eterna. Ser participante de su naturaleza. Cuando está hablando eterna, ¿de qué está hablando? Salvación. Salvación. Pero también entendemos, ¿Dios muere? Y si nosotros tenemos parte de su naturaleza, ¿morimos? Sí. Nunca. ¿Hasta cierto punto en qué sentido? No, su naturaleza. Si tenemos su naturaleza, la naturaleza de Él, estamos hablando no propiamente del pecado, sino de su naturaleza. ¿Su naturaleza muere? No. Esa es una figura, más bien lo que está apuntando, que está bien lo que está diciendo. Ya entiendo lo que está diciendo ella. Pero estoy diciendo, nosotros, o sea, nuestra alma jamás va a perecer. Una vez que se relaciona con Dios, vamos a tener salvación. O sea, estamos en esta vida que recibimos salvación y vamos a pasar la eternidad con salvación y entonces siempre vamos a estar allá, pero ya libres del pecado, siendo participantes de su naturaleza. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la misma esencia de Dios. A eso es lo que me refiero. Y dice así la palabra, Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueran hechas a Abraham, dice, y a su descendencia. Y no dice a la descendencia como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo, dice esta versión, es decir, Cristo. A tu descendencia, entonces, es decir, Cristo está aclarando a todos los que creen en Jesucristo, reciben la salvación. Entonces es el medio, el puente, el nexo. Por medio de su sacrificio llegamos a Dios. Dice Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Ya vamos a terminar. Hebreos 8:6. Dice, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es mediador de un nuevo
mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vemos acá la palabra, refiriéndose a Jesucristo. Pero Él, dice, ahora Él ha obtenido el ministerio tanto mejor, el ministerio de justificación. Justificados por la fe en Jesucristo somos, libertados, salvados, dice. Por cuanto también Él también es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ellos tenían una promesa en cuanto a lo terrenal en ese tiempo. Ahora tenemos la promesa, o se tiene la promesa espiritual, la de la liberación del alma. Entonces, en ese sentido está hablando, dice, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque antes era terrenal. Antes era un combate terrenal contra los enemigos. Los enemigos eran terrenales. Pero ahora nuestro enemigo, ¿quién es? Satanás. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Entonces también la liberación, en ese sentido, es espiritual. Establecido sobre mejores promesas, la salvación, liberación del sufrimiento de nuestra alma. A ver, Juan 1.12 dice esto. Juan 1.12. Pero todos los que le recibieron le dio el derecho a llegar, o la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Dice, todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, participantes de su naturaleza divina, decía en el 1.4 de Pedro. Le dio la potestad a todos los que le recibieron. ¿Le recibieron a quién? A Jesucristo. Entonces, le aceptan como Salvador, les dio el derecho, o la potestad o el poder de ser hijo de Dios. Es decir, a todos los que creen en su nombre, o todos los que le creen a Él. En su nombre es decir, a ver, yo te nombro, a ver, vos venís Noelia, vos sos la Salvadora, te presentás como Salvadora del mundo, yo soy Noelia, la Salvadora del mundo. Y yo te digo, creo, entonces recibo, o te creo a vos, eso está diciendo, te creo, que sos mi Salvadora, entonces voy a recibir el perdón de pecados. Entonces esto es lo que está diciendo cuando dice, todos los que creen en su nombre, en el nombre, porque ese nombre, le dio un nombre sobre todo nombre, está hablando en Filipenses 2.10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, está hablando de la autoridad de Dios, o sea, jerarquía, sobre todo poder, sobre toda potestad. Entonces lo sometió bajo sus pies, dice, que habla de dominio, habla de autoridad, habla que no hay nada, un grado más elevado que Jesucristo. Entonces ahí obtuvimos esa liberación y venció todo el pecado para liberación nuestra. Dice así la palabra en 2 Corintios 3.18. 2 Corintios 3.18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, esto es lo que decía recién, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Estamos siendo transformados, dice, de gloria en gloria por el Señor, en el Espíritu. Estamos siendo transformados, mirando toda cara descubierta, dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Vemos acá la palabra, contemplando, dice, a cara descubierta. ¿Y qué está diciendo acá a cara descubierta? El velo se rasgó. Ya no hay una pared intermedia que separaba a Dios del hombre. Entonces, ¿el velo qué representaba? La separación o el pecado, que significa la incredulidad. El primer pecado es la incredulidad, porque no creemos a la voz de Dios. Y en ese sentido, nos pone énfasis en esta palabra, que se rasgó el velo, dice, y nosotros estamos contemplando su gloria. Estamos siendo participantes de su naturaleza divina. Entonces, entramos en el nuevo tiempo. Entramos en el nuevo tiempo. Hay arrepentimiento y usted, llévenlo al contexto en ese tiempo. El paso prácticamente de la ley a la gracia de Dios, al sacrificio de Cristo. Entonces, entrar de este viejo tiempo de condenación, muertos en delito y pecado, y pasás al nuevo tiempo, este tiempo de oportunidades, este tiempo que todo el que se arrepiente vive en liberación. Esa es la salida. No es que no se manifieste el pecado, pero podemos ser vencedores a través de la fe en Jesucristo.
Entonces, en ese sentido nos da liberación. Nosotros le pedimos perdón en cada incredulidad de las promesas que se cumplan en nuestra vida para poder recibir la liberación de nuestros pecados. Ustedes cuando piden perdón y cuando sienten el poder de Dios, ¿no le da esperanza? ¿No le da ese descanso? ¿No le da esa tranquilidad? ¿No siente que van a alcanzar todas las promesas de Dios porque están a cuenta con Dios? Justamente te saca lo imposible y vas a decir, sí, con Cristo todo lo puede, todo lo puedo que me fortalece, como dice la palabra, con el poder de Dios, con su sacrificio. Entonces te da fe esa palabra, vos vas pidiendo perdón y vos sentís la liberación y vas a decir, sí, se puede salir. Mirá con optimismo, dice, como dice la palabra, será como agua que pasaron, dice. Y también dice el versículo ese, dice, te acordarás como agua que pasaron y mirarás, dice, las cosas pasadas, y mirarás con optimismo también el futuro. Y en este sentido está hablando la palabra de ser participante de la naturaleza divina. Ahora, nos tenemos que preguntar cómo nos sentimos, si somos participantes, porque vamos a aplicarlo para nuestra vida. ¿Qué sentimos cuando escuchamos la palabra? Liberación, opresión, acusaciones, aburrimiento. ¿Qué es? Si estamos en pecado, acusación, está claro. Si estamos con incredulidad de palabra, opresión y carga, desgano. Si estamos con desinterés, que es por la incredulidad también, es aburrimiento, que no te entra la palabra. Y no es porque somos tontos. No te entra la palabra porque cuando hay manifestación de incredulidad, mucha saturación del pecado, no vas a entender la palabra, porque entendemos todas las cosas entendemos. Aprendemos rápido a manejar artefactos, aprendemos rápido otras cosas, pero para la palabra nos tardamos. ¿Por qué? Porque hay saturación del pecado. Entonces, para que primeramente entre otra cosa necesitamos ser libertados, necesitamos el perdón. Entonces reconocemos ahí para que empiece nuestro pecado, para que empiece a participar del poder de Dios, entrar y libertarnos. Entonces en ese sentido entra el libertador. Entra la palabra, le pido perdón para que me fortalezca la fe, porque en un momento perdemos todo, esa esperanza, todo ese, el decir, bueno, hoy voy a ser libre. Entonces no sentimos el descanso en sí. ¿Por qué? Porque justamente está el pecado abundando. Y en ese sentido, como nos habla, y vuelvo a reiterar acá, versículo, como dice acá la palabra, 4, ¿verdad? Así que nos ha entregado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción, luego del arrepentimiento que hay en este mundo, en ese tiempo, muertos en delitos y pecados, dice, lleguen a tener parte o a participar de su naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, lo que necesitamos sentir, hermano, lo que necesitamos ser participante cada día. Dice Pablo, cada día muero. Yo en Éfeso luché contra fieras, dice, batallé. Cada día, y cada día se manifiesta el pecado. Cada día se manifiesta la opresión, la carga, el espíritu que tenés que descubrir. A ver, el espíritu. Si te toma el espíritu de opresión a la hora de la palabra, el espíritu de cansancio, el espíritu de aburrimiento, el espíritu de pensamiento vano, ¿qué te pensás que es? La misma naturaleza de Satanás. Y por eso uno tiene que pedir perdón, para recibir con fe la palabra implantada, la cual puede salvar vuestros corazones, dice la palabra. Implantada, la palabra que se implantó en este tiempo, ¿cuál es? La fe en el sacrificio de Cristo, la cual tiene poder para transformar o salvar. ¿Salvarte de qué? De la opresión, de la carga, del desaliento, del agotamiento, del vacío espiritual. Porque cuando nuestra alma está vacía de la palabra, está con las aflicciones de este mundo. Y la misma palabra lo dice: por nada estéis afanosos, preocupados, todo el tiempo preocupados por una cosa, por la otra, y te lleva prácticamente a un vacío espiritual, que no hay palabra en tu mente. Entonces no podés tener, cuando está vacío tu mente,
no podés tener la llenura de Dios. Mi copa está rebosando, dice la palabra, pero sin embargo a veces, tal vez hay una gota, esa es la realidad, y hay muchos que están vacíos prácticamente. Algunos que se humillarán más, la copa intermedia, pero tiene que estar la copa rebosando. Y si está la copa rebosando, de palabra, yo digo, va a estar rebosando tu espíritu, de esa esencia de Dios. La misma palabra lo dice, pluma de escribiente ligero. Dice, mi lengua es como pluma de escribiente ligero. ¿Qué sale cuando predicas? ¿Sentís que tenés la capacidad? ¿Sentís que sale un versículo tras otro? ¿Sentís que tenés esa libertad para predicar? ¿O simplemente, como hacían muchos, decía, bueno, yo voy a una iglesia, me siento bien? Y vienen, la traen a la iglesia, sí, le hablé que hay una casa acá que recibe gente y que predican la palabra de Dios y no hace bien. Y más, se acabó ahí la predicación. Entonces, ¿quién tiene que predicar? Otra persona, siendo que te la presentó a vos. Y si te la presentó a vos, está en tus manos el predicarle, porque el Señor te usa como instrumento, y para usarte como instrumento tenés que tener conocimiento y la palabra. Eso es así, como predicamos el jueves. Conocimiento de la palabra de Dios. Somos escogidos todos para instrumento. No hay excepción de personas. Pero para eso, como decía el mismo mensaje del jueves, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en Cristo. Y si no hay una lectura, no hay una dedicación, prácticamente siempre va a estar vacía tu vida. Va a estar vacía de contenido, de palabra, de liberación, porque primeramente te falta a vos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hoyo, dice la palabra. Vos que estás preso del pecado, ¿cómo vas a poder libertar a otro? Imposible. Uno tiene que ser libertado, primeramente yo. ¿Para qué? Para que salga esa palabra de vida en abundancia. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Y vos qué sentís que tenés? ¿Tenés abundancia? ¿Y por qué? ¿Hay lectura? ¿Qué hay? Y bueno, ahí tenemos que meditar. ¿Qué es lo que domina? ¿Qué es lo que domina? Yo creo que, a veces decimos, sí, está bien, estamos atareados, eso es lógico. Pero un tiempito así le podés dar al Señor. Un tiempito, digo, media hora de lectura. Yo creo que después de meditar todo el día, ¿qué quiso decir eso? En 2 o 3 versículos que te apoyen. Eso te va a trabajar, como decía la palabra en la semana. A levantarte, al acostarte por el camino. Eso es lo que te va a proteger. Ellas te guiarán por donde andes, ¿no dice así la palabra? ¿Y te va a guardar de qué? ¿O te va a guiar de qué? Te va a guiar al camino de paz, pero te va a proteger de todos tus enemigos, de la caída, de la opresión, de la carga. O sea, no es que no se va a manifestar, pero sí te va a mostrar su poder de liberación. Como dice David, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temerá mi corazón. Valle de sombra. ¿Sabe por qué escribió eso David? Porque él estaba huyendo de los enemigos, tenía que llegar a Jerusalén. Y había un valle. O sea, ¿valle cuál era la parte? De la llanura, la parte de abajo. Y entre los montes siempre se escondían ladrones, ejércitos, enemigos, todo. Valle de sombra de muerte, dice. No temerá mi corazón porque tú estás conmigo. Y él tenía que ir por ese camino sí o sí. Y venía perseguido los enemigos. Y no tenía escapatoria. Voy para atrás, muero. Voy para los costados, no puedo. Tengo monte. Tengo enemigos. Tengo que ir para adelante para llegar a la ciudad. Entonces, te liberta ahí, a través de llegar a la ciudad es tu protección, Él es muralla, fortaleza, dice la palabra. Entonces, en ese sentido, nos protege de todos nuestros enemigos. Bueno, vamos a parar acá y vamos a seguir mañana. Amén.